Entre 1984 y 1989, Jaime Lucinchi lideró Venezuela durante un periodo de grandes retos. Su gobierno se enfrentó a una crisis económica severa y a una creciente deuda externa y demandas sociales urgentes. Lucinchi llegó al poder en medio de las secuelas del Viernes Negro del 1983, un evento que marcó el inicio de la inestabilidad económica en Venezuela. Su mandato estuvo condicionado por esta circunstancia. Desde el inicio, Lucinchi adoptó políticas populistas que prometían soluciones rápidas, pero que agravaron la situación a largo plazo. El control de los precios, por ejemplo, generó desabastecimiento y el aumento de la deuda externa dejó al país más vulnerable. Es cierto que hubo problemas económicos, pero no olvidemos que implementó el Pacto Social, un acuerdo entre empresarios, sindicatos y el gobierno. Esto evitó conflictos laborales mayores y dio cierta estabilidad en un momento crítico. El pacto social fue un logro importante, sin embargo, el contexto internacional no jugó a su favor. La caída de los precios del petróleo en 1986 redujo los ingresos del país, afectando directamente las políticas económicas y sociales. Hablemos de los aspectos sociales durante su gobierno. ¿Hubo avances significativos? Por supuesto, Lucinchi impulsó programas de becas, expandió servicios de salud y priorizó la educación. Muchas familias de bajos recursos se beneficiaron de estas políticas, además, su enfoque en la salud infantil fue bastante destacado. Esos avances no pueden ocultar escándalos de corrupción que empañaron su gestión. El caso de la compra de medicina, por ejemplo, fue una muestra clara de cómo los recursos públicos se manejaron de forma cuestionable. La corrupción fue un tema recurrente en su gobierno, pero no podemos olvidar que era una práctica generalizada en muchos gobiernos de la época. Esto no justifica los errores, pero ayuda a entender el contexto político. ¿Qué legado dejó Jaime Lucinchi al terminar su mandato? Dejó un país con una economía debilitada y una ciudadanía desilusionada. Su sucesor, Carlos Andrés Pérez, tuvo que enfrentar las consecuencias, lo que desembocó en eventos como el Caracazo. 20 vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas. En 1976, Venezuela comenzaba a ser protagonista de un gran declive en su economía tras la nacionalización petrolera. Más tarde, en 1983, la depreciación de su moneda. Este fue el principio de una notable inflación que alejó de manera rápida a los inversores. Por su parte, los instrumentos del gobierno para detener la caída de la economía solo provocaron corrupción y el crecimiento del mercado negro. El presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, intentó atenuar los efectos de la crisis, permitiendo la liberación de la economía mediante los paquetes del Fondo Monetario Internacional. Los cambios tuvieron repercusión en las economías familiares, particularmente las de clase menos privilegiadas. Entre los acuerdos que se tuvieron que firmar con el Fondo Monetario Internacional se encontraba el incremento de las tarifas del teléfono, agua, electricidad, así como el aumento gradual de todos los productos derivados del petróleo, como el gas y la gasolina, y a su vez el aumento de la tarifa del transporte. Las medidas no fueron percibidas con agrado en la población. Por esta razón, el 26 de febrero de 1989, numerosos grupos comenzaron a movilizarse desde Guarenas hasta la capital venezolana. En las primeras horas de la mañana del 27 de febrero de ese mismo año, lo que comenzaron siendo protestas pacíficas se convirtieron en saqueos a tiendas y comercios en los barrios populares de Caracas. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos y las protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Se declara toque de queda en casi todo el país. El ejército toma bajo su control las ciudades más importantes y las insurrecciones fueron sofocadas por las Fuerzas Armadas con insituada violencia. En la ciudad de Caracas se activa el Plan Ávila, el cual confería al ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso del arma de guerra al momento de contener las manifestaciones. Algunos civiles utilizaron armas de fuego para defenderse o atacar a los militares, pero las muertes a policías y militares no fueron comparadas con las muertes de ellos. Se calcula que durante los días de violencia desatada en la capital venezolana hubo entre 300 a 5.000 muertes. En esos días la población sufrió una serie de restricciones, escasez de alimentos, allanamientos, persecución, suspensión de garantías individuales, encarcelamientos y hasta asesinatos. Las consecuencias evidentes del llamado Caracazo fueron la inestabilidad política, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas de esa revuelta popular que manchó de sangre la historia contemporánea de Venezuela. 35 años del mayor estallido social de Venezuela, sin ningún preso, tras las 276 muertes registradas. Tampoco reparación para las decenas de víctimas extraoficiales. El Caracazo, ocurrido el 27 de febrero de 1989, inició con protestas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público, y acabó en una masacre por la que Venezuela fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante los disturbios y saqueos, la respuesta del presidente Carlos Andrés Pérez, quien llevaba apenas 2 meses en su cargo, fue sacar a los militares a las calles, algo que terminó configurando el escenario de represión. A pesar de las dificultades, Lucinchi mantuvo la paz social durante su mandato. Su énfasis en el diálogo con los sectores sociales ayudó a evitar una crisis mayor en su momento. Es una lección sobre cómo las soluciones a corto plazo pueden tener consecuencias duraderas. Bueno, también muestra la importancia del diálogo y los esfuerzos por mantener la estabilidad social. Lucinchi es una figura que defender, sostener, cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en su condición de presidente de Venezuela. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y el pueblo lo premien. Señor, que ojo. refleja tanto los logros como las fallas de una época. Analizar su gobierno nos ayuda a entender mejor la historia reciente de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.